Buenas, profe, mi nombre es Cristian Blade y vengo a hablarles sobre el tema arquitectura y organización de la computadora. ¿Qué es la arquitectura de la computación primeramente? Primero voy a hablar sobre la arquitectura de la computación. Bueno, ¿qué es esto? Es el diseño conceptual y la estructura operacional fundamental del sistema de un computador. Es decir, es un modelo y una descripción funcional de los requerimientos e implementación de diseño para las partes que la conforman. Eh, Mejor explicado o de una manera simplificada, esta explica la situación de los componentes y nos permite a nosotros determinar las posibilidades que tiene este sistema que hemos armado con dicha configuración, y así poder ver que si las operaciones o los trabajos que se vayan a realizar con esta, si nuestra configuración puede realizar dicho trabajo. Pasamos a la clasificación. Y la arquitectura y los conjuntos de instrucciones se pueden clasificar considerando los siguientes aspectos, que son 4. Primero pasamos con el almacenamiento de un operando en el CPU o en la CPU. ¿Qué quiere decir esto? Aquí es donde se ubican los operadores aparte de la sustractora informativa, que es el sistema, la sustractora informativa, que son las distintas operaciones que puede realizar el CPU, ya sea suma, resta, división, multiplicación, módulo y demás. Bueno, pasamos a la segunda, que es cantidad de operandos explícitos por instrucción. Bueno, esto se refiere a cuántos operandos se expresan en forma explícita en una instrucción típica. O sea, normalmente son 0, 1, 2 y 3. La posición del operando. Cualquier operando puede estar en memoria o deben estar algunos o todos los registros internos o todos en los registros internos del CPU. Aquí se especifica la dirección de memoria las direcciones de memoria disponibles. Entonces vamos a la tercera, que es las operaciones. ¿Qué operaciones? Aquí se ven qué operaciones están disponibles en el conjunto de instrucciones. Bueno, pasamos a la que es tipo y tamaño de operandos. Entonces vamos y es cómo se especifican cada uno de estos operandos dentro de lo que es el CPU. Bueno, pasamos a la siguiente, que es puertas lógicas. Bueno, estas son las encargadas de procesar la parte lógica de las instrucciones, o sea, todas las instrucciones del sistema. Existen 7 tipos que lo podemos ver aquí ordenados. Y bueno, primero pasamos al que es el NOT o el NOT NAND. Bueno, el NOT NAND es la es la negación de la entrada y funciona con una sola entrada y una sola salida. Pasamos con el XOR. Es la suma binaria de dos entradas y da el resultado como salida. Pasamos al OR, que es la suma binaria de dos entradas y da como salida la suma propia. Entonces pasamos con el siguiente, que es el AND, y es la multiplicación binaria de dos entradas y da una sola salida. Pasamos al NOT de nuevo, que sería lo mismo, casi, solamente que este da la salida sin incluir el bit carry. Pasamos con el NOR, que es la negación del OR, que el OR era la suma binaria de dos entradas y da una sola salida. Pasamos con el XNOR, que es la negación del XOR y da una sola salida, comparado con el XOR, que tenía dos entradas y da el resultado como salida sin incluir el bit carry. Bueno, pasamos a la unidad aritmética y lógica, que la diferencia que esta tiene es el almacenamiento interno de la CPU, y las principales alternativas son eh, el bus de control, el acumulador y el bus de datos. Entonces, la diferencia básica de esta está en el almacenamiento interno de la CPU. Entonces pasamos a explicar qué es el acumulador. El acumulador es el registro
en el cual son almacenados temporalmente los resultados aritméticos y lógicos que son tratados por parte del CPU o el circuito. El bus de control, ¿qué es? Este se usa para sincronizar las actividades y transacciones con los periféricos del sistema, y algunas de estas son señales de que la CPU envía para indicar las operaciones. Bus de datos. Entonces, el bus de datos, ¿qué es? Este es el término empleado en la informática para referirse a las conexiones físicas o canales que permiten la circulación de los datos. Ahorita, como vemos una imagen aquí, voy a explicar más o menos el diagrama, por decirlo así. Bueno, la misión de este es realizar operaciones con los que se reciben los datos, siguiendo las indicaciones dadas por la unidad de control. La unidad de control tiene el código, la dirección de la celda, la dirección del sumando y la dirección de la memoria. Bueno, como podemos ver aquí, en la imagen que tengo aquí, tenemos el ALU, que es la unidad aritmética y lógica, y tenemos el bus de control. Bueno, como dije, el bus de control es el que se usa para sincronizar las actividades y transacciones con los periféricos que están conectados al sistema. Entonces, el periférico manda una señal aquí, y entonces aquí también hay un bus de datos. ¿Qué era el bus de datos? Se refiere a las conexiones físicas o canales que permiten las circulaciones de datos. Entonces, estos datos entran o están retenidos aquí, y cuando algún periférico, algo del sistema requiere estos datos de aquí para poder utilizarlos, bueno, estos bajan, se unen aquí. El registro de estado, que es el registro de lo que se ha hecho, queda registrado obviamente aquí en el ALU, en la unidad aritmética lógica, y el resultado sale por aquí. Y hay otro bus de datos que es la circulación del dato, pero es la salida, no la entrada. Esta es la salida y aquí es la entrada de los datos. Bueno, pasamos a la organización de las computadoras, que es el segundo tema. La organización de computadoras se refiere a las unidades funcionales de una computadora, como la unidad central de procesamiento, unidad de memoria y los dispositivos de entrada y salida, y sus interconexiones, que materializan especificaciones arquitectónicas. Bueno, la organización de la computadora y la arquitectura de la misma están muy relacionadas, pero las personas tienden a confundirlas mucho con lo que es la arquitectura y la organización. Lo mismo, tienden a confundir unas con otras. Y no solamente las confunden, sino que piensan muchas veces que son lo mismo, y cuando no es así. Bueno, pasamos a lo que es 4 componentes principales que podemos distinguir dentro de la organización de las computadoras, que es el CPU, el Central Processing Unit o Unit, que este controla el funcionamiento de la computadora y se encarga del procesamiento de datos. Comúnmente se le llama obviamente el procesador o CPU. El Main Memory o memoria principal, que esta almacena todos los datos que pasan o están dentro del sistema. Bueno, la entrada y salida que se encarga de la conexión o la transferencia de datos entre el computador y el entorno externo, o sea, de los periféricos con lo que es el sistema. Bueno, y también al último, que son los componentes principales para distinguir, que es el System Interconnection, que es el sistema de interconexión, que proporciona comunicación entre las 3 otras partes. Bueno, las preguntas. Las 3 preguntas que se nos hicieron o que se hicieron dentro del trabajo, que fueron: ¿por qué las personas confunden lo que es la arquitectura con la organización de la computadora? Bueno, en base a lo que yo investigué, mi conocimiento, las personas confunden el simple hecho de casi ser lo mismo, pero con distinto destino. Muchas veces no solo la confunden, sino, como dije anteriormente en la diapositiva, que piensan que son lo mismo que la organización, pero la organización es la forma en que se organiza la arquitectura de la computadora, cómo la armamos para que ésta tenga una armonía entre sí. Como estos temas no son
muy tocados dentro de lo que es el ámbito, por ende, o explicado de manera básica, por ende la gente tiende a confundirlo. Y no solo gente ajena del rubro, sino que muchas veces dentro del mismo rubro, gente que está empapada con el mundo del sistema, de sistemas, del PC y demás, tienden a confundir esto, ya que no es un tema muy tocado. La segunda pregunta, ¿cuál es mejor entre la arquitectura y la organización? No podría opinar cuál sería mejor entre una de las dos, ya que las dos tienen un rol importante dentro de lo que es la creación o la tenencia del computador. Aunque sí me inclinaría por uno, sería por la arquitectura del computador, ya que me gusta más lo que es el armado, el juego con los periféricos, qué tal va este con este, o sea, la armonía que puede tener uno con otro. Me encanta tener esos retos de si hago esto con esto, qué sale, cómo sería el resultado y así. La última pregunta que sería, de la arquitectura y la organización, ¿cuál te llamó la atención y por qué? Como lo mencioné anteriormente, me gusta la arquitectura más ya que me gusta más en la parte del armado del PC. La complementación de cada componente entre sí, las posibilidades que me permitiría armar dicha configuración para yo hacer esto y yo hasta un poco más. Y me gusta más este área bastante en lo que es enfocado al el armado de la computación, del PC o de configuraciones, ya que me supone un reto bastante grande y me gustan los retos. Bueno, eso sería todo y muchas gracias.